Analista costarricense dice en un video que Nayib Bukele es único y que no tenemos otro tan bueno como él en América Latina. Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a su canal informativo Quiero El Salvador. El día de hoy, como siempre, les traemos un nuevo video cargado de mucha información muy importante y la más destacada para ti. Analista costarricense dice en un video que Nayib Bukele es único y que no tenemos otro tan bueno como él en América Latina. Pablo Barahona, abogado y analista político de Costa Rica, revierte lo que dijo la diputada costarricense del presidente Nayib Bukele semanas atrás. Él afirma que el mandatario salvadoreño es el mejor comunicador como presidente en toda la región latinoamericana, que es único e igualable al expresidente uruguayo José Mújica, y que solo un presidente puede desaprobar a otros presidentes. A continuación te dejamos el video en donde dice estas palabras. Trump, entonces es un poco ridícula desde el punto de vista, digamos, lógico o más serio, esa tesis de que el presidente Bukele agredió a Costa Rica y entonces mandarlo a él para su casa cuando es un hombre que, bueno, muestra un liderazgo internacional que está muy por encima de cualquiera de los otros presidentes de Centroamérica, al punto que veo yo a un presidente Alvarado muy acomplejado que ni siquiera se atreve a entrar en un sparring con él, ¿verdad? Una discusión, con lo cual viola, y lo digo como el diplomático y ex embajador de Costa Rica, también viola un principio básico, que es el de paralelismo, digamos, de jerarquía, que, bueno, al presidente le responde otro presidente, no le responden dos ministritos menos disminuidos como el canciller recién entrante, por ejemplo, con respuestas que a mí me parecen anodinas y amorfas, porque ninguno de los dos, ni siquiera el de salud, respondió al argumento de fondo que estaba planteando Bukele, que era un cuestionamiento, me parece a mí válido, que yo agradezco, si le caiga mal a la inmensa mayoría costarricense, porque está suscitando Bukele en un día, en menos de 24 horas, una discusión con esa potencia que él tiene de comunicación, porque es un gran comunicador desde el punto de vista de la comunicación política. No tenemos otro en América Latina, ojo. Digamos, yo diría Trump, que es un genio de la comunicación, así no nos guste lo que diga, ¿verdad? Pues es un fenómeno de la comunicación. No hay en América Latina otro, después de Mujica, llegó Bukele, pero no hay ningún otro presidente jefe de Estado con la capacidad de comunicación que tiene un Bukele para volcar incluso a un país que se olvida al día siguiente de su propio presidente, es Carlos Alvarado, para volver a ver al presidente de El Salvador, que es un país mucho más pequeño que el nuestro, son 30.000 kilómetros cuadrados, 20 y pico mil menos que el nuestro. Bueno, quiero decir esto porque yo agradezco a Bukele en tanto puso atención sobre algo que yo vengo hace más de un mes y medio diciendo, y bueno, lo digo con toda humildad porque evidentemente no pretendo poder provocar una discusión como esa, pero que... Javier Simán dice que el sector privado está para apoyar a los gobiernos de turno. El presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, Javier Simán, aseguró que el sector privado tiene la disposición de trabajar con el gobierno o con los funcionarios que él delegue, al margen de haber renunciado del Comité del Fondo de Emergencia, Recuperación y Reconstrucción Económica, donde tendrían que supervisar el gasto de unos 2.000 millones de dólares para atender la emergencia nacional provocada por el coronavirus o COVID-19. El desconocerme como presidente de la ANEP, creo que lo hizo en un momento en que él, Nayib Bukele Ortiz, se encontraba bajo mucha presión y en el momento en que renunciaron 5 miembros de la sociedad civil para supervisar los 2.000 millones de dólares, detalló el empresario. En esa misma línea expresó que eso no rompe nuestra voluntad para seguir trabajando con el gobierno, con el presidente Bukele y con los funcionarios que él delegue. El sector privado está para apoyar a los gobiernos de turno, manifestó el industrial, al tiempo que dijo que ellos no van a romper ningún vínculo con ningún gobierno. Ponce admite que Asamblea dejó discrecionalidad en ley de cuarentena.
El presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, asegura que la Ley de Regulación para el Aislamiento, Cuarentena, Observación y Vigilancia por COVID-19 incluye un artículo discrecional que utilizó el Ejecutivo para restringir garantías constitucionales. Hágame usted el favor. Alguien me decía que en el artículo 8 dejamos una discrecionalidad. Fue uno de esos artículos de atrayazo en el que dice, y todo aquello que considere conveniente el ministro de Salud. Posiblemente en esa discrecionalidad de esa simple línea se agarró el ministro de Salud para tratar de venir y tomar la decisión de restringir las libertades individuales y colectivas de la población, aseguró en la entrevista con Pencho y Aida en la estación 107.7 FM. En los últimos incisos del artículo 8 de la Ley de Cuarentena, criticado por abogados constitucionalistas, establece que el Ejecutivo, mediante acuerdo en el ramo de salud, según sea necesario, podrá establecer causales adicionales de justificación para poder circular y establecerá los procedimientos para su implementación. En sus decretos 22, 23 y 24, el Ejecutivo impuso restricciones a la circulación del transporte público y limitó las salidas de ciudadanos según números de documentos únicos de identidad. Nosotros no dimos un decreto para restringir movilidad ni libertad de tránsito de ningún salvadoreño. Lo que dejamos es el hecho de tener una norma para desarrollar las condiciones, el tiempo y la forma de la cuarentena, así como la vigilancia y la supervisión de las personas sujetas a esta medida, justificó Ponce. Al ser cuestionado sobre la intención del Ejecutivo al incluir esta disposición discrecional en la ley de cuarentena, el presidente legislativo dijo querer entender que todo lo que se hace desde el Ejecutivo se hace de buena fe para evitar el coronavirus. Los entrevistadores consultaron a Ponce su opinión ante la moción de 6 diputados de Arena que piden derogar la ley de cuarentena por el uso que dio el gobierno a las nuevas facultades. Eliminar este decreto que prácticamente está por vencerse no hace sentido, indicó. Estamos a solo 9 días de aquí al jueves. Ya vamos a tener prácticamente 7 días y lo que pase en esos días no es mayor cosa. Ya las decisiones del Ejecutivo surtieron efecto, indicó. Ponce cuestionó además qué pasaría al derogar el decreto. No sé si estamos actuando con base al terror del contagio al virus, pero nos han dicho que el contagio comunitario está en su máxima expresión. Si las decisiones del Ejecutivo en sus decretos van orientadas a evitar que la gente salga para que no se contagien, ahí es donde está el dilema. ¿Qué pasa si los derogamos? ¿Lograremos evitar que la gente sale de forma masiva? La gente ha hecho caso a esta medida extrema, consideró. Ahora lo que tenemos que pensar a partir del vencimiento de este decreto es si realmente vamos a estar dándole esas discrecionalidades al Ejecutivo, porque ya se vio lo que sucede si medio dejamos un portillo, afirmó el presidente legislativo.